Buenas noches para todos. Vamos a disponernos esta noche para este momento de reflexión, de oración. Les recuerdo que en la oración caben todas nuestras súplicas, nuestras necesidades, todas nuestras intenciones. Y con toda seguridad, cada uno esta noche ha traído una inquietud, una necesidad, algo por qué dar gracias. Que sea este momento la oportunidad de hacerlo. Y como siempre lo hacemos, vamos a iniciar con un canto de alabanza. Los invito para que se pongan de pie y que sea como ese enlace, ese punto de partida para este momento fuerte de intimidad con el Señor. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que tocar o nos toca a todos, y es el tema del miedo. Se dice que el miedo de alguna manera es un mecanismo de defensa que nos permite conservar la vida, que nos permite estar alertas frente a algunas situaciones de eventual peligro. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo nos desborda? Cuando el miedo se convierte en algo que nos posee y que de hecho maneja nuestra vida. Voy a compartir con ustedes esta reflexión y vamos a tratar de desglosarla, sobre todo a tratar de unirla con la propuesta del Evangelio, que justamente lo que plantea es vencer el miedo. Hay un texto, un libro de la Biblia, que paradójicamente le tenemos miedo, y es el libro del Apocalipsis. Cuando yo estudié ese libro en exégesis, recuerdo que el profesor nos decía que el Apocalipsis fue escrito con un propósito muy contundente, y era sanar el miedo. Por alguna razón histórica ha hecho lo contrario. Nuestros hermanos separados lo que hacen muchas veces es coger el Apocalipsis y intimidarnos y meternos más miedo. Pero el fondo del Apocalipsis es eso, sanar el principio de todos los miedos, que es la muerte. Si se dan cuenta, el Apocalipsis está escrito en clave de triunfo, y lo que plantea el Apocalipsis es que Jesucristo ya venció a la bestia, es decir, ya el final lo sabemos, Jesucristo ya venció el mal. Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de esa victoria de Jesús. Vamos entonces a hablar del tema de hoy, que como les digo lo he titulado El poder del miedo. El miedo es el latido del impotente, así escribe Cor de Jong. Nosotros podemos lidiar con casi todo, excepto con el miedo. La escritora espiritual belga Wieke van Kerkhove, en un excelente libro titulado El sabor del silencio, trató muy sinceramente sobre los demonios que la acosaron mientras afrontaba una enfermedad terminal a la edad de 19 años. Eligió 3 demonios particulares que la atormentaron mientras se enfrentaba a la probabilidad de la muerte. Entonces, esos 3 demonios los llama ella: el primero, la tristeza; el segundo, la ira; y el tercero, el miedo.
e indicó que podemos luchar más fácilmente con los dos primeros, la tristeza y la ira, de lo que podemos luchar, que lo que podemos luchar con el tercero, el miedo. Aquí está su pensamiento, este es un trozo literal del libro de ella, dice: la tristeza puede ser maniobrada por medio de las lágrimas, por medio de la pena. Aquí quisiera hacer un paréntesis y quisiera simplemente decirles que en ocasiones, para uno sanarse, para uno tener buena salud mental, lo importante es dejar que los sentimientos fluyan. Estamos en una era donde hay como una cantidad de mitos que en vez de bien nos han hecho daño. Y ejemplo, el mito de que todo el tiempo tenemos que estar felices. Eso es falso. Es tan importante sonreír como lo es de importante llorar. Hay una película que, si no la han visto, se la recomiendo, es en dibujos animados y la película se llama Intensamente. ¿La han visto de pronto? ¿Cierto? Los que han visto la película saben que la película tiene, entre otras enseñanzas, una es la importancia de la tristeza. A eso se refiere esto. Es muy importante dejar fluir lo que estoy sintiendo, porque hoy asistimos como a una negación, y esto si se le suma a un interés monetario. Quiero aclarar que no tengo nada contra la psiquiatría, me parece que la psiquiatría aporta muchísimo, pero sí hay en ocasiones un interés muy económico, y es de volverlo toda una patología, toda una enfermedad. Entonces miren que hoy ya no decimos estoy triste, sino que decimos estoy deprimido, es decir, inmediatamente le ponemos nombre de enfermedad a mis sentimientos. Entonces quiero decirles que ¿cómo vencemos la tristeza? Estando tristes, soltando, llorando, hay que dejar canalizar, porque eso tiene también un sentido. De hecho hay estudios al respecto. Llorar cumple hasta una función de limpiar los ojos. Los ojos se limpian de verdad. Entonces también, así como se limpian los ojos, también se limpia el alma. En ocasiones es importante llorar. La tristeza nos llena como un vaso de agua, pero un vaso puede ser vaciado. Hay momentos donde estamos tristes, pero llega un momento en que estuvimos un rato tristes o un tiempo tristes, y luego llega y se vacía esa tristeza y estoy alegre. Es más, ¿cómo nosotros podemos identificar la felicidad? Por contraste. ¿Cómo identificamos y cómo valoramos más el día? Por contraste. ¿Cómo valoramos más el amor? Cuando hemos de hecho experimentado el desamor. Las lágrimas pueden disipar la tristeza de su mordisco, sin duda. Todos nosotros hemos experimentado la liberación, la catarsis que puede venir por medio de las lágrimas. A los otros hombres nos castraron un poco eso de llorar, ¿no? A uno cuando está chiquito le dicen es que los hombres no lloran. De hecho creo que hay un libro, si no estoy mal, que se llama El derecho a la ternura, y que habla justamente de eso, de que los hombres también tenemos derecho a ser tiernos, tenemos derecho a llorar, porque es un mecanismo de defensa de nuestra psique humana, de nuestro espíritu, el hecho de llorar. Las lágrimas pueden ablandar el corazón y quitar el amargor de la tristeza, aun cuando permanezca su peso. La tristeza, sin importar lo pesada que sea, tiene una válvula de escape. La ira también. La ira puede ser expresada y su misma expresión ayuda a relajarla, de modo que salga de nosotros. De esto sin duda también hemos tenido la experiencia. La precaución, por supuesto, es que expresando ira y dándole desahogo necesitamos tener cuidado de no herir a los otros, que es el peligro de siempre cuando tratamos con ira. Con la ira tenemos muchos escapes. Podemos gritar con rabia, percutir el tambor, golpear una bolsa, decir palabrotas, hacer ejercicio físico, hasta quedarnos exhaustos.
aplastar algún mueble, proferir amenazas asesinas y bramar por incontables cosas. No estoy aquí haciendo una valoración, o al menos la autora no está haciendo una valoración moral de lo que es la ira. Y no estoy diciendo, pues creo que tampoco es el interés de la autora decir pues que lo mejor es sacar la ira de esa manera, pero al menos es saber cómo canalizar esa ira y decir que la ira está ahí. Esto no es necesariamente racional y algunas de estas cosas no son necesariamente morales, pero ofrecen algún desahogo. Tenemos medios para luchar. Por otro lado, no tiene tales válvulas de escape. La más de las veces no hay más que podamos hacer para aligerarlo o desprendernos de él. El miedo nos paraliza y esta parálisis es la verdadera cosa que nos roba la fuerza que necesitamos para combatirlo. Podemos percutir un tambor, gritar malas palabras o llorar lágrimas, pero el miedo permanece. Además, a diferencia de la ira, el miedo no puede ser descargado en ningún otro, aun cuando a veces lo intentemos por víctima inocente. Pero al fin esto no funciona. El objeto de nuestro miedo no se va simplemente porque nosotros queramos que se vaya. El miedo solo puede ser sufrido. El texto que le estoy compartiendo es un texto que está planteando o está siendo propuesto solo desde lo psicológico. Ahorita pues va a tratar de complementarlo con esa otra dimensión espiritual. Tenemos que vivir con él hasta que él se aleje por sí mismo. A veces, como el libro de las Lamentaciones señala, todo lo que podemos hacer es poner nuestra boca en el polvo y esperar. Con el miedo a veces todo lo que podemos hacer es sobrellevarlo con paciencia. ¿Qué lección hay en esto? En sus memorias la poetisa rusa Ana Akhmatova relata un encuentro que tuvo una vez con otra mujer mientras las dos esperaban fuera de una prisión rusa. Sus respectivos esposos habían sido puestos en prisión por Stalin y ambas estaban allí para llevar cartas y paquetes a sus esposos, de igual manera como estaban algunas otras mujeres. Pero la escena venía a ser como algo sacado de la literatura existencial del absurdo. La situación era grotesca. Primero, las mujeres estaban sin saber si sus esposos aún estaban vivos y también desconocían si los guardas darían alguna vez a esos esposos suyos las cartas y paquetes que ellas dejaban. Además, los guardas, sin ninguna razón, las hacían esperar durante horas en la nieve y el frío antes de recoger sus cartas y paquetes, y a veces ni siquiera recibían a las mujeres. No obstante, cada semana, a pesar de lo absurdo de esto, las mujeres volvían, esperaban en la nieve, aceptaban esta injusticia, hacían vigilia y trataban de llevar cartas y paquetes a sus esposos presos. Una mañana, mientras ellas estaban aguardando, aparentemente sin ningún fin a la vista, una de las mujeres reconoció a Akhmatova y le dijo: tú, ¿puedes decirme qué está pasando aquí? Akhmatova miró a la mujer y respondió: sí, puedo. Y entonces, algo como una sonrisa se cruzó entre ellas. ¿Por qué la sonrisa? Simplemente para poder dar el nombre de algo, sin importar qué absurdo o injusto es, sin importar nuestra incapacidad de cambiarlo. Es para estar algún tanto libre de ello, más aún, trascendente de alguna manera. Llamar a algo correctamente es librarnos, en cierto modo, de su dominación. Por eso los regímenes totalitarios temen a los artistas, a los escritores, a los críticos, a los religiosos, a los periodistas y a los profetas. Aquí me detengo para decirles, el texto lo que está planteando es que la tristeza y la ira tienen maneras de escape, pero el miedo no. Y lo que está planteando es que una manera de liberarse del miedo es nombrarlo, es darle un nombre. Aquí aprovecharía yo para decirles que aquí es el fundamento y el psicoanálisis que lo intuye la Biblia, la palabra. Recuerden que Dios creó el mundo a través de la palabra y dijo Dios
hágase y se hizo. La palabra, ahorita que está tan de moda, pues todo el tema de la programación neurolingüística, que por supuesto tiene cosas interesantes, otras no tanto, me parece que se van pues ya como al extremo, pero sí les puedo decir lo importante que es aprender a decir las cosas para poderlas sanar. Hay un episodio o un pasaje en el Antiguo Testamento, conocemos con seguridad, pero es muy famoso. Los judíos fueron un pueblo muy religioso y fueron un pueblo muy temeroso de Dios, a tal punto que hubo un momento en la historia del pueblo de Israel que aunque ellos creían en Dios, no se atrevían a nombrarlo. Es más, ellos no nombraron a Dios, Dios se puso él mismo el nombre. Hay una escena que se conoce como la zarza ardiente, recuerdan allá de Moisés en el desierto, que Moisés después de ya ir varias veces le pregunta, bueno, y si me dicen quién me manda, ¿qué les digo yo? Y entonces Dios le dice, dígales que yo soy el que soy, ¿cierto? Que es el famoso tetragrama hebreo, el que conocemos como Yahvé, el que es. Aún así, ¿por qué ellos no nombraban a Dios? Porque para ellos darle nombre a algo era poder dominarlo, y a Dios no lo podemos dominar. Es más, ellos hoy todavía, cuando nos escuchan a otros católicos decir Yahvé, ellos brincan. Han visto en el Muro de las Lamentaciones que ellos tienen un librito y uno los ve allá haciendo como constantemente. Es porque normalmente lo que hacen es leer los salmos o algún libro sagrado de la Torá, y cada vez que aparece el tetragrama de Yahvé, ellos no pronuncian el nombre, sino que hacen una venia. Es muy interesante. Pero bueno, este no es el caso, porque lo que les estoy proponiendo desde la salud mental es que en una familia, en mi vida personal, no puede haber palabras impronunciables. Es decir, ni situaciones. Tenemos que hablar. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis miedos y nombrarlos. ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tiene miedo mi pareja? Cuando uno nombra, voy a poner un ejemplo un poquito curioso, pero puede servirnos, ¿cierto? Todos los que tenemos mascotas en la casa, ¿qué es lo primero que hacemos cuando tenemos una mascota? No me diga que darle comida, pues no, antes de eso. Ponerle un nombre, claro. Usted se imagina la mascota de su casa sin nombre. Es más, hasta ciertas mascotas que no, pero hay que ponerle un nombre. Hasta un pajarito, ¿cierto? Porque es la manera como yo lo puedo domesticar. Entonces piensen en sus miedos como en eso, como en una mascota que hay que domesticar. En salud mental aprendí algo, y es que lo más perjudicial para la salud mental de una persona son lo que no se puede nombrar, lo que se vuelve tabú. En una pareja, porque a veces las parejas, las relaciones de pareja se destruyen, porque hay cosas de las que no se habla. No hablemos de eso. Entonces empezamos a buscar pretextos para no hablar. Y por ahí entonces empieza la filtración y por ahí empieza la ruptura. No, hay que hablar de las cosas. Eso sí les recomiendo yo, hay que saberlas hablar. En nuestros hogares no pueden existir cosas de las que no se habla, no, hay que saberlas hablar. Puede ser que al principio sea un poquito espinoso hablarlas, pero luego, repito, hay que domesticarlas. Hay que domesticarlas. Vamos a continuar con el texto para que avancemos. Entonces, por eso los regímenes totalitarios temen a los artistas, a los escritores, a los críticos, a los religiosos, a los periodistas y a los profetas. Dan nombre a las cosas. Esa es finalmente la función de la profecía. Los profetas no predicen el futuro, nombran correctamente el presente. A Richard Rohr le gusta decir, no todo puede ser fijado o curado, pero todo debería ser llamado correctamente. James Hillman tiene su propio modo de pensar esto. Sugiere que un síntoma sufre máximamente cuando no sabe a dónde pertenece. Esto puede resultar útil tratando
del miedo, tratándose del miedo de nuestras vidas. El miedo puede volvernos impotentes, pero llamando a eso correctamente, reconocer a dónde pertenece ese síntoma y qué impotente nos deja, puede ayudarnos a vivir con él, sin tristeza ni ira. Entonces les decía que este texto está escrito solo desde lo psicológico, pero yo les podría decir, además de eso, si hay algo y si hay un antídoto para sanar el miedo, y ese antídoto es la fe. Es más, les podría decir que sí existe un medidor para la fe, y el más importante medidor para la fe es la ausencia de miedo. Les digo esto no para que nos avergoncemos si vivimos muertos de miedo, les digo esto es para que nos preocupemos y nos esforcemos más por pedir el don de la fe. Como les decía, el libro del Apocalipsis se escribió para sanar el miedo. Entonces, si hoy tú sientes miedo por algo, por alguien, por alguna situación, por algo que quieras perder, si sientes ese miedo y ese miedo te desborda, lo primero que tienes que hacer es pedir fe, porque la fe es la única que sana el miedo. El principio de todos los miedos, hay miedos, ya termino con esto, normalmente los miedos uno los adquiere a medida que va creciendo. Se dice que solo nacemos con dos miedos, básicamente. Uno es el miedo a caernos, ¿cierto? Al vacío. De hecho, que usted coge un bebé, lo que hace el bebé es con las manitos hacer esto. Y el miedo a los ruidos fuertes. Los demás los desarrollamos, o sea, vamos como coleccionando miedos. Ya nos vamos volviendo expertos y nos vamos volviendo grandes coleccionistas de miedos. Esto es para decirles que definitivamente tenemos que prestar más atención a sanar nuestros miedos. Hay otro tema que vimos en algún momento y se titulaba algo así como: el peor enemigo del amor no es el odio, es el miedo. Piensen en una persona que tiene mucho miedo a que el otro no lo ame o a que el otro lo abandone. Realmente hace cosas estúpidas. Y ahí es donde entra la famosa, los celos enfermizos. Y eso sí mata el miedo. Lo mismo con los papás. Cuando los papás tienen tanto miedo de que a sus hijos les pase algo, sus hijos terminan, esa sobreprotección termina por hacer que los hijos hagan esto, ¿cierto? Ya no quiero más. Entonces, por eso es tan importante prestarle atención al miedo, porque si bien es un mecanismo de defensa, algún dicho por ahí dice que el cementerio está lleno de valientes, pues, o sea, es importante a veces tener miedo, no pretender pues no tener miedo, pero también es importante aprender a vencer nuestros miedos. Termino con esta pregunta que alguna vez leía y dice lo siguiente: ¿tú qué harías? Cada uno tiene que responderle y hay 1000 respuestas a esta pregunta. ¿Tú qué harías si no tuvieras miedo? ¿Tú qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías en este momento? ¿Qué has dejado de hacer por miedo? Ya cada uno responde a esa pregunta. Vamos entonces a este momento de más intimidad, y qué buena oportunidad para presentarle al Señor nuestro corazón, nuestra vida, y a expresarle a Él a qué le tengo miedo y cuál es el miedo que tengo que sanar en mí. Pídeselo al Señor. Entonces, vamos en este momento cada uno a hacer silencio en su mente, en su corazón, y vamos a regalarnos este instante. Este es un regalo que nos hacemos nosotros mismos y que Dios nos hace. Acepta este regalo, el estar aquí y el poder salir del ruido, del bullicio, del tráfico, y poder tener esta calma, esta paz en este hermoso lugar. Es un regalo. Sé consciente de este regalo. Sé consciente además de que hoy estás aquí porque el Señor así lo quiso, porque Él te trajo. Estás aquí
porque Él quiere hacer algo grande en ti, porque Él quiere sanarte, porque Él te quiere feliz, porque Él te quiere en paz, porque Él te quiere libre. Y por eso te invito para que desde tu intimidad, desde tu corazón, invites al maestro de la oración, que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos va a llevar de la mano durante todo este rato que nos queda. Es el Espíritu Santo el que hace posible ese milagro. Es el Espíritu Santo el que disipa la oscuridad, el que disipa el miedo. Con tus palabras, desde tu corazón, ora pidiendo al Espíritu Santo. El miedo tiene muchos síntomas, tiene muchas manifestaciones. Lo sabemos, de hecho, por el comportamiento de los animales, a los cuales nos parecemos en ocasiones en ciertas cosas. Y una de ellas, la más extraña tal vez, es que cuando tengo miedo, lo manifiesto con ira, con violencia. A veces los animales más agresivos, lo único que tienen es miedo, y nos puede pasar a nosotros. Y esa persona que conoces, que tal vez es agresiva, que te ha herido tanto, que dice palabras ofensivas, o tú mismo, pregúntate, ¿cuál es el miedo que tienes que sanar? Por eso hoy delante del Señor vamos a preguntarnos, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Y por eso el miedo es lo contrario a la fe. Cuando tengo miedo y ese miedo me inunda y me paraliza o me vuelve agresivo o me quita las ganas de vivir, solo hay una salida, hay un antídoto, y es la fe. Tengo tristeza, si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Porque tengo dudas,
Si nada es imposible para ti, tengo dudas. Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Hay un pasaje bíblico muy famoso en el cual los discípulos, a petición de Jesús, se adelantan en la barca, mar abierto, mar adentro, y en un momento de la noche aparece Jesús caminando por las aguas. Y dice el texto que los discípulos de Jesús, sus apóstoles más cercanos, sintieron miedo porque pensaban ver un fantasma. Y Jesús les dijo aquella famosa frase: coraje, soy yo, no tengan miedo. Y es muy posible que hoy, en medio de la oscuridad, de los problemas, de la soledad, de las preocupaciones económicas, el Señor nos diga lo mismo. Recibe esta palabra como beneficio de inventario. Coraje, soy yo, no tengan miedo. Hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros que no estamos solos, que incluso esta tormenta que estás atravesando en tu vida va a pasar, que vendrán otras seguramente, pero esta va a pasar. Y esa es la buena noticia de la fe. La buena noticia de la fe es que Él está con nosotros, que Él es más grande que nuestros miedos. Los judíos no fueron grandes navegantes, y esto se explica, y lo encontramos en la Biblia, por la visión cosmológica que ellos tenían del mundo. Si tú lees la Biblia con detenimiento, vas a encontrar en el Génesis que los judíos pensaban que la tierra era plana, que era una especie de plato que tenía unas fundaciones o unos pilares. Y por eso ellos pensaban que si uno seguía muy hacia adentro del mar, lo que iba a pasar era que el barco inmediatamente caería a ese abismo. Por eso ellos no se aventuraron a ser grandes navegantes, eran más bien gallinas. Y por eso el mar pasó a significar y a simbolizar lo más oscuro, el miedo más grande. No es casualidad que Jesús en varias ocasiones, nos lo cuentan los evangelios, estuviera por encima del mar y mandara callar el mar. Cuando el texto que les mencioné hace un rato decía que Jesús caminaba sobre el mar, sobre las aguas, lo que está diciendo es que Jesús está por encima de nuestros miedos. Que si mi confianza está puesta en Jesús, estoy venciendo el miedo. Vamos a hacer un sencillo ejercicio esta noche, de la mano del Espíritu Santo. Y es el siguiente: vamos
a preguntarnos con sinceridad, ¿cuáles son mis miedos? ¿A qué le temes? Normalmente uno lo que hace es esconder el miedo, porque claro, tengo miedo, valga la redundancia, de que el otro sepa a qué le tengo miedo para que se aproveche de mi miedo. Pero aquí estás delante de Jesús, aquí estás delante del autor de tu vida, aquí estás delante de aquel que te ama. Cuéntale cuál es tu miedo. Cuéntale a qué le tienes miedo. Yo diría que hay tantos miedos como personas en el mundo. Y es una de las razones por la que no le contamos al otro a qué le tengo miedo. Porque no falta el que le diga, pero le tienes miedo a esa bobada. No podemos subestimar el miedo del otro. Es su miedo. Lo que sí podemos es tratar de ayudar a que esa persona venza o supere ese miedo. Aún en la tormenta, aún cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. Y hay una pista interesante que han aprendido los cristianos a lo largo de la historia y que se nos ha olvidado a muchos, y es la alabanza. En aquellos momentos de angustia, alaba, adora, ora al Señor. Y volviendo con el texto que les mencionaba hace un rato, sabemos el desenlace. Jesús les dice: coraje, no teman, no tengan miedo, soy yo. Y aparece el discípulo adelantado llamado Pedro y le dice muy valientemente: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Es decir, dame el poder también de caminar por encima de mi miedo. A lo que Jesús le dice: ven, Pedro. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero dice el texto que Pedro, al escuchar
el fragor del viento, el oleaje, a sentir esa oscuridad, cometió un error, un solo error. Dejó de mirar a Jesús y se hundió. Y ese texto nos da un detalle interesante de por qué muchas personas que decimos tener fe nos dejamos hundir en el mar del miedo y del sinsentido. Y la razón es muy simple, casi física. Es porque hemos dejado, como Pedro, de tener la mirada fija en el Señor. Dios me ha dado el privilegio de seguirle sirviendo de muchas maneras. Y una de ellas es que todavía acompaño a algunas parejas y a algunas personas espiritualmente. Y les puedo decir, sin miedo a equivocarme, que la mayoría de crisis, tanto personales como de pareja, surgen cuando nos hemos alejado de Dios, cuando nos hemos alejado de nuestra fe, cuando Dios ha pasado a un tercer plano. Y es por eso, mis queridos amigos, que esta noche lo que estamos haciendo es acercarnos al Maestro, acercarnos al Señor, para que Él haga su obra, para que Él disipe el miedo. Y Él nuevamente nos toma de la mano como tomó a Pedro, pero sí nos dice: ¿por qué dudaste? Y ese por qué dudaste es haciendo alusión a nuestra historia. Si uno hace memoria, uno se da cuenta de que Dios nunca nos ha fallado. ¿Por qué habría de fallarte ahora? Por eso hoy, en esta oración, el Señor te invita, sobre todo, a que confíes, a que tengas calma. Todos sabemos que cuando uno pierde la calma, comete más errores. Cuando uno pierde la calma, se hunde más en el lodo. Cuando uno pierde la calma, empieza a perder la esperanza. Por eso te invito a que escuches esta canción, este mensaje, y te lo apropies. Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormentas duro navegar, y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más.
tienes la llave, abres o cerrarás, pero ten calma. Que es tu vida la que en juego está, y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado, es bueno recordar que tú también lo has hecho, basta ya de llorar. Y aunque hoy se llore, se sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más. Eso cerrarás, pero ten calma, pero ten calma. Y uno de los más grandes miedos que tenemos es el miedo a perder. Tenemos miedo a perder algo o a perder a alguien. El mundo en el que nos hemos desarrollado, en el que vivimos, nos refuerza constantemente que no hay espacio para los que pierden. Pero la dinámica y la lógica de Dios en el Evangelio es distinta. Por eso Jesús es claro cuando dice: el que pierda su vida por mí la salvará. Y en esa lógica del Evangelio, perder, y no estoy mencionando aquí a ningún técnico de Colombia, perder sí es ganar. Y a veces hay que perder orgullo, hay que perder soberbia, hay que perder a veces hasta bienes materiales a los cuales les hemos entregado el alma y el corazón y se convierten en ídolos. Y es por eso que Dios muchas veces permite ese tipo de situaciones, no para castigarnos, sino para salvarnos. Y en ocasiones Dios permite que perdamos la salud para llamar nuestra atención. No se me olvida esa conferencia o esa entrevista que le hacen a Joan Manuel Serrat, que sabemos en algún momento de su vida le dio cáncer. Y él afirma: a mí el cáncer me salvó la vida. Y es posible que esto que te esté pasando, que no tiene tal vez ni 5 de gracia, sea la ocasión de la cual Dios se está valiendo para salvarte. Es decir, esto que estás viviendo no es el final del camino, es una partecita y tiene un propósito y tiene una razón y tiene un sentido, y en la lógica de Dios tiene lógica.
Y no te digo que sea fácil encontrarla, pero es ahí donde entra la fe, es ahí donde entra la confianza, es ahí donde uno es capaz de dormir tranquilo y en paz, porque sabe que su vida está en las manos de Dios, porque sabe que Dios no nos va a defraudar, porque sabe que Dios tiene un gran propósito para nosotros. Y si alguien piensa, es que para Dios es muy fácil, lo invito para que mire La Pasión del Señor. Es más, puede hasta ver la película, la de Mel Gibson es fantástica. Para Jesús no fue fácil, no la tuvo fácil. Ahí, en ese episodio de la vida de Jesús, aparece como un perdedor, y no cualquiera, el peor de todos, aquel profeta con palabras, con obras, con testimonio, que lo habían proclamado hasta rey, y mírenlo ahí, derrotado, avergonzado. Pero Jesús no estaba perdiendo, estaba ganando. Ahí entrevemos perfectamente esa lógica de Dios. Por eso, si en tu casa en ocasiones te toca agachar la cabeza y ser más humilde, no es porque estés perdiendo. Si tal vez te toca entregar ese bien al cual estás tan apegado, no estás perdiendo. ¿Qué es la muerte de Jesús en la cruz comparada con la grandeza de la resurrección? No hay comparación. Hay que morir para vivir. Sin ti, Señor, sin ti, yo no soy nada. ¿Cómo nos cuesta entender eso? ¿Cómo caemos de fácil en la tentación de la serpiente, de Eva? Seremos como dioses, es decir, no necesitamos a Dios. Pero ¿qué somos sin el Señor? Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, no tengo calma. Vamos a convencernos de esta letra, de esta canción, de esta oración. Vamos a cantarla al Señor con sinceridad. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, no encuentro calma, porque sin ti mi vida es tan vacía. Porque sin ti mi camino es sin sentido. Sin ti, Jesús, no encuentro alivio. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Dame esperanza, aunque parezca perdido. Aunque el dolor inunde mis sentidos,
que sienta yo que siempre estás conmigo, que sienta en mí la grandeza de tu amor. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, Señor, Sin ti, Señor, no encuentro calma, no encuentro calma. porque sin ti mi vida es tan vacía. Porque sin ti mi vida es tan vacía. Porque sin ti mi camino es sin sentido. Porque sin ti mi camino es tan vacío. Sin ti, Jesús, no encuentro alivio. Sin ti, Jesús, no encuentro alivio. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Dame esperanza, dame Esperanza, aunque parezca perdido, aunque el dolor inunde mis sentidos, que sienta yo que siempre estás conmigo, que sienta en mí la grandeza de tu amor. una vez más. Sin ti, Señor, yo no soy nada. Sin ti, No Señor, encuentro calma, no encuentro calma, porque sin ti mi vida es tan vacía, porque sin ti mi vida es tan vacía, porque sin ti mi camino es sin sentido, porque sin ti mi camino es sin sentido. Sin ti, Jesús, sin ti, Jesús, no encuentro alivio, no encuentro alivio. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Llena, Señor, el vacío de mi alma. Dame esperanza, aunque parezca perdido, aunque el dolor inunde mis sentidos, aunque el dolor inunde mis sentidos, que sienta yo que siempre estás conmigo, que sienta yo que siempre estás conmigo, que sienta en mí la grandeza de tu amor, que sienta en mí la grandeza de tu amor. y qué paz se siente, Señor, el estar cerca de ti. Qué gozo nos has regalado esta noche. Qué paz. Gracias, Señor, por acallar nuestra tormenta. Gracias, Señor, por disipar la oscuridad. Gracias, Señor, por ahuyentar el miedo. Gracias, Señor, por aumentar nuestra fe. Y sabemos que tenemos todos exactamente los mismos problemas con los que entramos, pero tenemos la alegría, el gozo, la certeza, la paz de saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Y eso todo lo supera, todo lo vence. Por eso mañana me levantaré con una actitud de victoria. Me levantaré a vencer gigantes, porque mi fuerza no está en mí, porque mi confianza está en ti, porque como diría el salmista, aunque camine por caminos oscuros, por valles oscuros, no tengo miedo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan.
del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Desde mi corazón, Fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. que toda criatura adore, Que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del desde el mar, fondo del más alto del lugar, más alto lugar, del más hondo del abismo, más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón. fuerte o débil esté, Fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Y vamos a cerrar con broche de oro esta noche, orando con esas palabras que tienen todo ese poder de la historia, ese poder de ese Dios que es Padre, que nos entrega a su Hijo. Nos ponemos de pie y vamos a tomarnos de la mano para orar juntos esas palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén.
cómo no saludar a nuestra madre, la madre de Jesús, nuestra madre, con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.